Muy buenas noches. Vamos a hablar de economía, de inversiones, de la COP25, de las dudas empresariales que han surgido en Chile con la COP25. ¿Será un tiro por la culata? ¿Un efecto boomerang? En que se empiece a criticar todo el sistema económico chileno en virtud de que no protege el medio ambiente. Axel Christensen, él es director de estrategia de inversiones para América Latina e Iberia de BlackRock, una de las gestoras globales de inversión más grandes del planeta. Invierte en Chile desde 1995. Fue miembro del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, ha sido del Ministerio de Hacienda, ha sido miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de Pensiones en 2006 y asesor del Banco Mundial y de la Superintendencia de Valores y Seguros de nuestro país. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Partamos con la COP25. Las dudas empresariales están absolutamente marcadas. Yo sé que hay un discurso público y un discurso privado. El discurso público es que tenemos que apoyar, obviamente. Incluso la ministra de Medio Ambiente ha andado pasando el platillo para que los empresarios puedan colaborar en el financiamiento, pero cuando se habla a nivel privado, dicen, esto puede ser terrible, puede cambiar todo el sistema. Greta va a empezar a hablar acá. Mientras estemos nosotros allá, ella va a estar en Quintero y Puchuncaví. Después de eso, esas empresas van a cerrar. ¿Cómo se viene la mano con todo esto? Bueno, yo te voy a dar la perspectiva de inversionista. Por eso, sí. Nosotros, ¿cómo miran ustedes? Sí, nosotros lo miramos como tanto un desafío, porque hay riesgos asociados a condiciones climáticas, a otros efectos, digamos, no solamente el riesgo climático, hay otros elementos que nos preocupan, ya te mencionaré, pero también a su vez presenta oportunidades. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Chile, como un cambio en la tecnología de los automóviles, por ejemplo, que estamos yendo de combustión interna a vehículos que están movidos por motores eléctricos. A Chile le presenta una oportunidad, si juega sus cartas bien, ¿no es cierto?, en relación a ser un proveedor importante de baterías, por ejemplo, a nivel global. Entonces, desde nuestra perspectiva de inversionistas, tenemos que estar al tanto de los riesgos que implican en compañías que pueden estar expuestas a no solamente los riesgos climáticos de hoy, ¿sí? Hay que pensar cómo esos riesgos evolucionan. Hay cosas que si miramos de la perspectiva de 20 años atrás, uno decía, no, en realidad cumplimos cabalmente con toda la legislación, con toda la regulación, pero no perdamos de vista que esa regulación va cambiando en el tiempo. Entonces tenemos que mirar anticipadamente cómo se pueden configurar esos riesgos, pero a su vez no perdemos de vista que también se abre la posibilidad de oportunidades muy ligadas a la innovación, a la tecnología, y también estamos viendo desde la perspectiva inversionista esa lista también. ¿Y Chile mira anticipadamente? Pregunto esto porque de baterías no se sabe nada en Chile. Los bolivianos están fabricando baterías, lo anunciaron. Había una legislación que obligaba, por ejemplo, a entregar litio un 30% más barato del precio de mercado para aquellas empresas que justamente aprovecharan el litio para hacer productos elaborados. No ha pasado nada. O sea, yo creo que es difícil hacer digamos, algún tipo de visión homogénea, generalizada. Van a ver, como en todo país y toda industria, hay empresas que están más a la vanguardia con respecto a innovación tecnológica y hay otras que prefieren seguir más retrasadas, y eso lo vamos a ver acá y lo vemos en economías desarrolladas también. Nosotros hemos visto ejemplos muy interesantes de innovación tecnológica, por ejemplo, ligado al sector energético. Acá en Chile hay una empresa en el norte que ha hecho una cosa bien interesante, que ellos en el día aprovechan de alguna manera todo lo que es la energía solar, y parte de la energía que inyectan al sistema se reservan un poco para elevar agua. Cosa que en la noche, cuando no hay sol, esa agua la liberan y genera, ¿no es cierto?, energía en base a digamos, ciclos hídricos. Entonces, innovación hay. Lo que sí no es necesariamente de manera uniforme y homogénea. Y como inversionista, precisamente nos interesa ver dónde están esas oportunidades. Así que no somos, digamos, tan críticos necesariamente, porque entendemos que hay realidades distintas. ¿Cuáles son los riesgos para Chile en la COP25? Porque los inversionistas ven riesgos económicos, riesgos financieros y riesgos políticos. Yo sé que a las políticas no les gusta mucho hablar a los inversionistas, pero ¿cuáles son los riesgos políticos de la COP25, a juicio de ustedes? Yo creo que lo que se puede llegar a instalar de alguna manera es una visión muy radicalizada. Y nosotros como inversionistas entendemos que los cambios se tienen que producir, pero es muy difícil. Precisamente, vuelvo al punto anterior, no existe una situación homogénea
uniforme de las empresas de la industria. Hay industrias que tienen más recursos, hay industrias que tienen mayor capacidad de innovación, hay otras que van más retrasadas y por lo tanto una visión radical que eventualmente deje fuera con las consecuencias económicas que eso pueda traer, digamos, de desempleo, de falta de producción, podría ser no necesariamente el mejor resultado. Entonces, nuestra perspectiva, Tomás, ha sido más bien de cómo trabajar con las empresas para que, entendiendo que hay que cambiar, que hay que ajustarse a un entorno climático, por ejemplo, de mayor desafío, cómo ir avanzando. Y en ese avance ir mostrando mejoría. Habrán algunas empresas que avanzan más rápidamente, habrán otras que les costará más. Ahí, de alguna manera, la propia capacidad de inversión va a, creemos que nosotros, servir también de incentivo para que aquellas empresas que son más retrasadas se den cuenta que no están recibiendo el mismo flujo de inversión que aquellas que van más rápidas en este aspecto. En Chile se está sintiendo la sequía absolutamente y por lo tanto la gente ya está sintiendo el efecto del cambio climático. El otro día el director general de Aguas dijo, no, mira, va a llegar un momento en que se abra la llave y no va a salir agua. ¿Pero cuándo? No. Antes de lo que ustedes sospechan, dice. ¿Dónde? En Santiago. La empresa de agua potable de Santiago, Aguas Andinas, dice, no, mira, tenemos agua para un año. Pero un año. O sea, uno dice, no dan seguridad de más allá, son 12 meses. No. Entonces, la gente está sintiendo esto. Si las empresas no cambian, ¿van a perder legitimidad frente a toda la situación que está ocurriendo? Nuevamente, y por lo tanto, sí, la inversión va a estar comprometida, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de las empresas, no es un bloque monolítico, hay una diversidad de empresas y de iniciativas. Sí. Hay empresas que ven esto como una oportunidad. Lo que pasa es que la gente ve la empresa como un sector, ¿no? Sí, pero no hace distinción. Pero hay una diversidad tremenda, hay empresas que precisamente ven como oportunidad quizás esta reticencia o lentitud de los incumbentes, de las empresas que están hace tiempo. Déjame darte un ejemplo. Si la otra vez vi una presentación que tomaba una fotografía en el centro de Nueva York el año 1910, en que había un montón de carros conducidos por caballo y un solo automóvil. 10 años después la misma foto, en el mismo lugar, la foto era la inversa, un montón de automóviles y un solo carruaje. Hubo empresas que se dieron cuenta de ese cambio y actuaron acordemente, y otras tantas empresas que dijeron, no, en realidad esto es una cosa pasajera, no hay ningún tipo de sentido de urgencia, y desaparecieron. Y obviamente hubo inversión que se vio afectada, pero al final de cuentas fue la misma capacidad de ajuste de las empresas la que determinó. Y no perdamos de vista que eso nuevamente es una posibilidad. Hay empresas hoy día que dicen, mira, Chile efectivamente está viviendo una crisis del agua que tú bien mencionas, pero tenemos una costa también importante, podríamos eventualmente invertir en plantas desalinizadoras, hay cambios tecnológicos que nos permitirían utilizar ese recurso y eventualmente sobrellevar a ese tipo de desafíos. Entonces, yo no quiero perder de vista la inventiva humana que muchas veces nos ha permitido resolver crisis o eventuales situaciones complicadas en el pasado. Para ustedes, ¿qué es una empresa sustentable? Ustedes como inversionistas. Sí. Déjame ponerlo desde esta perspectiva. Nosotros somos inversionistas a cuenta de terceros, principalmente de gente que ahorra. Parte importante de esos ahorros son ligados a pensiones, y lo menciono porque son inversiones de largo plazo. Entonces, cuando hablamos de inversión sustentable, estamos hablando de la perspectiva de una inversión que va a estar ahí 20, 30 años de ahora, entregándole recursos a los ahorrantes. Entonces, nos preocupa la sustentabilidad desde el punto de vista de que el flujo que permita cumplir con los compromisos financieros estén presentes. Y es ahí donde engarza con elementos como cuidado con el medio ambiente, buen gobierno corporativo, también una buena relación con la comunidad. Hemos visto compañías muy sólidas que por efectos reputacionales llegan al riesgo de desaparecer. Entonces, nos preocupan esa perspectiva, no solamente porque creemos que es buena onda invertir en ese tipo de empresas, sino que está en el centro de la sustentabilidad. Hablamos del riesgo. Si una empresa no es capaz de proyectar cuáles van a ser los riesgos, no que hoy día va a enfrentar, sino que 10, 20 años, en este, horizonte de sustentabilidad, podemos eventualmente vernos frente a una empresa que vale cerca de cero, si es que no fue capaz de
anticiparse y actuar frente a esos riesgos. Y eso lo estamos viendo hoy día en el sector energético, en el sector, por ejemplo, de materiales industriales. Hay empresas enteras que han desaparecido por demandas, por uso, por ejemplo, de asbesto, que hace décadas atrás no se percibían adecuadamente como un riesgo. Entonces, como inversionista, sobre todo a cuenta de recursos de terceros, vemos que es parte, digamos, imperiosa de nuestro buen actuar el ayudar a las empresas a identificarlas, decirles, no los vamos a medir desmesuradamente por el resultado del próximo trimestre, nos interesa que tengan esa visión de largo plazo porque las personas a las cuales nos confían sus ahorros están mirando ese horizonte de inversión. La actividad empresarial, por definición, siempre es un riesgo. Mayor o menor siempre es un riesgo. La inversión siempre será un riesgo, es normal. Eso es así. Y ustedes lo que tratan de hacer es minimizar los riesgos, obviamente. Para eso están ustedes. Así es. Vamos a hacer un alto, pero quiero, y de la experiencia se aprende además. Quiero que me indique inversiones exitosas y alguna inversión que haya fracasado y por qué y qué aprendieron de ese fracaso. Claro que sí. Volvemos en un instante. Axel Christensen nos acompaña esta noche y la pregunta quedó planteada. Es decir, a ver, ¿qué es lo que dijimos? El riesgo es consustancial a la empresa y a las inversiones. Entonces, le pedimos que nos indique buenas inversiones y cuando se equivocaron y qué lecciones sacaron de ese error. De acuerdo. A ver. Bueno, déjame partir comentando de cómo enfrentamos en general. Tú estás en lo cierto, cuando uno invierte en la empresa es consustancial que existen riesgos. De alguna manera ese mismo riesgo es el que justifica que uno pueda sacar un retorno. De otra manera sería mucho más, rentable meter la inversión en una cuenta del banco, digamos. Entonces uno busca precisamente un mayor retorno porque está tomando mayor riesgo. Y la manera en que en general mitigamos como inversionista financiero este tipo de situación es diversificando ese riesgo. Nunca ponemos todos los huevos en la misma canasta, tratamos de invertir en una multiplicidad de industrias, etc. Ahora bien, tú me mencionabas en qué cosas hemos funcionado bien, en qué otras cosas no tan bien. En general yo diría que hemos sido capaces de prever cuáles son los cambios tecnológicos que hacen, de alguna manera, que generan situaciones de disrupción en distintas industrias y poder, de alguna manera, anticiparnos y dirigir inversión a aquellas empresas que están empezando en una industria que son desafiantes a los incumbentes y que precisamente ven la debilidad de los otros jugadores, ya sea porque llevan años y no pueden ajustarse rápidamente al cambio. Y en ese sentido, en el sector tecnológico tenemos varios ejemplos. Empresas del sector comercio electrónico es probablemente el mejor ejemplo de buenas inversiones que han podido de alguna manera entrar de manera muy fuerte en una industria que muchas personas pensaban que era una industria muy madura, en que en realidad era muy difícil de sacar de los lugares de liderazgo a las empresas establecidas de decenas de años. Entonces, ahí parto por buenos ejemplos. Donde ha sido un poquito más difícil, yo diría que en aquellas empresas que tienen crecimientos muy rápidos. Por ahí habrás escuchado, Tomás, del concepto unicornios. Son empresas que típicamente tienen una idea muy buena, generalmente tienen una oportunidad en una industria que está también enfrentando cambios, pero que presentan situaciones financieras todavía muy frágiles. Y de alguna manera hemos invertido en compañías que tenían bastante buenas promesas con respecto al modelo de negocio que traían, pero requerían de un proceso de inserción, que requerían de recursos muy importantes. En ese periodo aparecían competidores que a través de alguna ventaja, una patente, por ejemplo, o un mejor diseño de producto, dejaban fuera a esta inversión que hemos realizado. Entonces, nuevamente, muchas veces son dos lados de la misma moneda. Está la posibilidad de la innovación tecnológica, pero son cambios tan rápidos que es muy difícil apuntarle a la primera. Déjame darte un ejemplo. Motores de búsqueda. Conocemos a varios, ¿no es cierto? ¿Te suena el nombre Altavista? Sí, claro. ¿Te suena el nombre
Mozilla, por ejemplo. Lo usamos todos pues, en algún momento, ¿no? Pero hoy día, si tú le preguntas, motores de búsqueda no suena para nada. Son las compañías que iniciaron ese tipo de tecnología y que después fueron superadas por otras que traían mejor tipo de desarrollo de productos, mejor marketing incluso. Así que muchas veces las equivocaciones van por, de alguna manera, ir hacia quizás la empresa que uno pensaba en ese momento que tenía las mejores capacidades, pero finalmente suelen ser superadas por otras. Cuando ustedes tienen que minimizar el riesgo y por lo tanto en empresas grandes, empresas solventes, empresas que tengan buenas ideas. Yo me pregunto en todo este ambiente, ¿en qué quedan las pymes? Hay también inversión en empresas más pequeñas, ¿sí? Ahora, nuevamente, nosotros somos administradores de terceros y esos terceros nos indican en qué tipo de empresas van a querer invertir. Hay inversión en pymes, tienen riesgos también más altos, son empresas que típicamente tienen costos de financiamiento más altos, tienen menos diversificada su rango de productos, pero a su vez típicamente suelen reportar mejores tipos de utilidades. ¿Cómo enfrentamos esos riesgos que típicamente tienen las pymes? Nuevamente, a través de una cartera que busca diversificar en varios nombres, en varias industrias y que no nos concentremos excesivamente en una de ellas y no cometamos ese error que te mencionaba anteriormente de por ahí escoger una empresa que fue superada por otras más adelante. Oye, quiero volver al tema de la COP25. Claro que sí. ¿Qué recomendación se le podría dar a los empresarios chilenos para que esto no se transforme en un boomerang, no se transforme en un tiro por la culata, sino que se transforme en una ventaja para el post-COP25, o sea, que estén en un mejor pie respecto de cómo estaban antes? De acuerdo. Yo diría primero aprovechar que va a haber, un foco de atención acá, va a venir gente experta en muchos temas relacionados con cambio climático y otros aspectos en general del medio ambiente. Y probablemente la primera recomendación es escuchar. Escuchar qué cosas vienen a presentar, cuáles son los desafíos que se nos presentan en todo ámbito de cosas, desde calentamiento global, huella de carbono. Hay un sinfín de temas que se van a tratar. Yo creo que una buena actitud de escucha, de abrirse y entender efectivamente cuáles son los elementos, a lo mejor no son tan presentes en Chile, pero ver un poco el contexto global, ver de alguna manera cómo en otros países están enfrentando este tipo de cambio, aprender de experiencias de otros países. Hay muchos países desarrollados que partieron en situación similar a Chile, con industrias que digamos que son más, por decirlo así, más extractivas, pero que han logrado dirigir a su modelo de desarrollo económico a modelos más equilibrados. Noruega, por ponerte un ejemplo. Entonces, escuchar, ver cuáles son las realidades distintas y yo creo que finalizar abriéndose la posibilidad del cambio. No solamente porque queremos ser buenos ciudadanos, ojalá que sea una motivación, sino que, y aquí es donde una empresa como en la cual yo trabajo, les podemos ayudar a entender que desde el punto de vista de inversión es algo que va a estar al centro del quehacer de su empresa. El enfrentar el medio ambiente, los riesgos, pero también las oportunidades, el ver de qué manera una buena relación con la comunidad me va a ayudar a establecer una mejor reputación y que los consumidores prefieran mis productos, son temas que son inherentes a la empresa, no son algo ajeno. Y si eso lo hacen suyo, yo creo que los empresarios chilenos van a tener una mucho menor dificultad y no la van a ver como un riesgo, no la van a ver como algo que quieren alejarse, sino que van a tener la curiosidad de querer aprender más. Yo creo que ese es el desafío del COP25. Vuelvo a la política. El 2 de agosto, usted dijo que Chile en algún momento tendrá que optar entre Estados Unidos y China. Tiene que optar ahora. Está el tema de la fibra óptica a Asia y los chinos quieren que pase por ellos y que ellos la dominen, etcétera. Hay que optar. Y esto tiene que ver con las inversiones. O sea, a ver, sí. Me imagino que ustedes habrán sufrido con la crisis comercial, con la disputa comercial entre China y Estados Unidos. O sea, todo esto tiene que ver con la política. Sí. ¿Cuándo va a tener que optar Chile? Yo creo que no todavía. Lo presentamos como una tesis posible de desarrollo. Hemos hablado del fenómeno de la desglobalización, como de alguna manera un contrapunto a este proceso de las últimas décadas en que el mundo se ha integrado más, que uno compra un teléfono diseñado en Estados Unidos pero fabricado en China. Ese proceso hoy día está en cuestionamiento a partir de la guerra comercial. Y eventualmente como inversionista, como somos, te mencionaba anteriormente,
una mirada de largo plazo, nos tenemos que poner en una situación eventualmente en que esa guerra comercial escale de manera tal en que veamos si tiene una versión distinta, nueva de la Guerra Fría, en que en ese momento, tú recordarás, Chile tenía que, hablábamos de los países alineados y desalineados, ¿no es cierto?, que tengamos una dinámica similar. No creemos que estamos ahí todavía. De hecho, este mes se retoman las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos y eventualmente podríamos ver una salida. Pero no podemos perder de vista, al momento de analizar los riesgos, qué significaría un mundo en que las empresas o los países tengan que de alguna manera optar. Y eso significa que en el caso de Chile, una necesidad imperiosa, quizás de diversificar nuestra matriz productiva. Somos un país todavía muy digamos, ligado al ciclo de las materias primas. Usted dijo que Chile es un país fome. Y eso te quiero convencer, Tomás, que es una virtud. Lo aburrido muchas veces es una virtud en el mundo financiero porque somos un país fome, es cierto, pero somos un país que es confiable, en que hay respeto en general por las reglas del juego. Hay otros países que son más entretenidos, pero hay que tener bastante más estómago para invertir en ellos. Hay varios de la región. A ver. Nuestros vecinos de la cordillera nos han dado bastante... O sea, ¿no invertiría en Argentina por ningún motivo? No, de nuevo, siempre hay plazos de inversión, hay tipos de instrumentos de inversión. Claramente hoy día Argentina es una economía de mayor riesgo. ¿Tienen inversiones en Argentina? Sí, claro. ¿Y cómo les va? Obviamente en el último tiempo no tan bien. Afortunadamente es una pequeña porción de una cartera mucho más diversificada y inversiones en países fomes como Chile nos ayudan precisamente a mitigar a países más riesgosos como Usted dijo que con respecto al precio del cobre el invierno ya viene. Bueno, es porque estamos cerca del final de un ciclo económico global que se ha extendido por muchos años ya. Siempre cuando la economía global entra en un proceso de menor crecimiento, las materias primas, de las cuales el cobre es uno de ellos, pero también otras materias primas empiecen a ver un ciclo de baja de precio. Ahora, eso es una variable, los países que pueden hacer o las compañías mineras, y de hecho se han ido preparando, se vuelven más eficientes, tratan de buscar de qué manera incrementar su productividad. Yo creo que es un desafío para empresas mineras chilenas, también para otras empresas en el mundo. Precisamente una situación más compleja ese invierno que te mencionaba con respecto a precios. Dice que se puede solucionar el tema entre Estados Unidos y China, pero Estados Unidos abrió ahora un flanco con Europa. Está colocando tasas de aduaneras adicionales a Europa. Ahora, pero es interesante lo que tú mencionas porque es bien diferente la situación con respecto a China. ¿Y por qué? Porque esta fue de alguna manera un ajuste que la propia Organización Mundial del Comercio valida toda vez que identifica que Europa aplicó subsidios que no corresponden en un entorno de libre comercio a su sector de aviación y por tanto le da la oportunidad a Estados Unidos de conciliar, de alguna manera de equiparar ese efecto. Entonces, nos podrán gustar o no, pero las reglas del juego son de que si uno de alguna manera no cumple, en este caso Europa con los subsidios, eventualmente se arriesga que Estados Unidos pueda aplicar medidas retaliatorias dentro de un marco generalizado de aceptación como es la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio que está cada vez más a la baja. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero son las reglas que todavía son las que valen. Las que subsisten. Las que subsisten. Nos podrán gustar nuevamente, podrán estar presionadas, cuestionadas, pero son las reglas del juego a las cuales nos tenemos hoy. Estamos terminando. Solamente un pronóstico. ¿Cuánto va a crecer Chile el próximo año? Yo creo que va a crecer por encima del promedio regional. Pero va a estar por debajo en los últimos años porque, como te mencionaba, ya la economía global está llegando al final del ciclo. Yo me atrevería a decir que probablemente en un rango entre 2 a 4%. ¿De 2 a? 4%. Pero eso es mucho rango. Es que va a depender un poco por algo mejor, a ver. Bueno, si quieres, vamos a acotar entre en torno al 3%, más o menos 1, eso era 2 a 4%. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Buenas noches.